Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Plegarias de Phil Kerr. Ya estamos en los capítulos finales y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 28. En el vestíbulo en penumbra me detuve un momento cuando los golpes se tornaron más estruendosos e insistentes, como equiparándose al ruido que hacía mi corazón desbocado. Entonces respiré hondo y, resignado a mi destino, abrí la puerta principal con mano trémula. Con sorpresa y un alivio considerable, vi que no era el ángel de la muerte de Dios el que estaba en el porche ante mí, sino el obispo Eamon Cogan. Pero si pensaba que abriendo la puerta iba a poner fin a los golpes, estaba equivocado. El estrépito continuaba ominosamente en el piso de arriba, como si estuviera en plena faena unos obreros ajenos al efecto que estaba causando su trabajo. Eamon, dije. Mi alivio resultó casi palpable. ¿Qué demonios te ha ocurrido? ¡Qué horror! Estás cubierto de sangre. Me bajé las mangas de la camisa por instinto, en un intento de cubrir los arañazos que tenía en los brazos. Es una larga historia. Miré por encima de su hombro, pero de momento el ángel de la muerte no estaba en la calle delante de la casa. Supuse que probablemente era él quien hacía el ruido amortiguado de martillo neumático que resonaba por toda la casa. Más vale que entre, si puede soportarlo. Lo llevé a la sala de estar, y Cohan hizo una leve mueca de dolor cuando el techo fue sacudido por una andadada de golpes procedentes del piso de arriba. Un poco de polvo se desprendió de la moldura del techo, tintineó contra la lámpara y luego cayó sobre el polvo que ya cubría el suelo de madera. Polvo al polvo, tal como dice la oración. ¿A qué viene todo ese ruido? No vi mucho sentido a explicarle la auténtica razón del ruido a una persona normal, ni siquiera a alguien como el obispo, que probablemente creía en cosas como demonios y ángeles de la muerte. La reacción de Sara demostraba que cualquier persona normal habría dado por supuesto que estaba loco. Bastante tenía ya con estar casi convencido yo mismo como para apartar de mí al que con toda posibilidad era mi último amigo en el mundo, por no hablar de que era el único amigo que tenía que quizá fuera capaz de ayudarme. Fontaneros, dije, con una soltura sospechosa. El retrete está atascado. Lo están reparando. Cogan asintió, no sin recelo. Fontaneros, ¿eh? No parecía muy convencido. ¿Habéis discutido por la factura? He tenido un accidente. Eso es todo. Nada grave. Me he caído por las escaleras. He tropezado con una llave inglesa que alguien había dejado tirada por ahí. Cogan se mostró más incrédulo aún. He visto a gente en salas de urgencias con mejor aspecto que tú. Déjelo correr. ¿Quiere? Estoy bien. Joder, en un momento me pondré una tirita, ¿vale? Claro, Gil, lo que tú digas. Me tragué el miedo, o tanto como me fue posible engullir de un solo trago, y le ofrecí una sonrisa paciente. ¿Qué haces aquí, Eamon? Me llamaste anoche, respondió. ¿Te acuerdas? Intenté devolverte la llamada al móvil y al fijo, pero no contestabas. Sí, creo que algunas líneas están cortadas por la tormenta.
Respondí, y aquí el móvil no tiene prácticamente cobertura, por lo menos con mi compañía. Sonreí, pero hay un buen trecho desde Houston solo para averiguar por qué no funciona el teléfono. El mensaje que dejaste era bastante curioso, contestó Kogan, así que decidí venir aquí a primera hora de la mañana para comprobar si todo iba bien. Levantó la vista al techo cuando los golpes constantes se volvieron más estrepitosos aún, lo que provocó una llovizna de polvo sobre su considerable cabeza. Se lo limpió con gesto irritable. Y ahora que ya me encuentro aquí, no estoy seguro de que vaya muy bien. Todo va perfectamente. Me puse una copa. ¿Quiere una? Es un poco temprano, pero me parece que sí, con las cosas tan terribles que me han estado pasando. Meneó la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Cómo va todo eso? Todo eso, la imputación por parte del jurado de acusación. Ah, ya. No, me refería a eso, Gil, aunque ahora que lo mencionas, parece ser que esos, y con esos hablo del FBI, van a presentar cargos contra la diócesis en lugar de contra mí personalmente. Supongo que por eso has estado eludiéndome. Pues sí, lo entiendo. Era una situación difícil, pero me quita un gran peso de encima saber que por lo menos no iré a parar a la cárcel. Bueno, supongo que todo ha salido bien. Te juro que pensaba que hacíamos lo correcto, Gil, por el bien de la iglesia, quiero decir. Me hizo gracia casi que el último amigo que tenía en el mundo fuera alguien que había ayudado a un pedófilo a huir de la justicia. Entonces, ¿a qué se referiría? Pregunté, cambiando rápidamente de tema, con lo que acaba de decir acerca de las cosas tan terribles que le han estado pasando. Bueno, igual no es más que una cosa terrible. Le alcancé la copa, bebió un poco de whisky, encendió un cigarrillo y miró a su alrededor. Las armas le llamaron la atención, pero no las mencionó. Levantó la mirada al techo otra vez cuando la lámpara empezó a oscilar. Ha habido un accidente terrible en la carretera elevada de Galveston que me ha retrasado cuando venía hacia aquí. Eso es todo. Fruncí el entrecejo pensando ya lo peor. En el puente asintió. Una mujer joven se ha salido con su deportivo de la carretera que va hacia el norte y ha caído a la bahía casi a la altura de Virginia Point. Noté que la sangre corría más lenta por mis venas, como si me hubiera dejado toda la noche encerrado en una cámara frigorífica. Ajá, me he detenido en el lugar del accidente para preguntar a los agentes de la policía de Galveston si podía hacer algo, pero me han dicho que la pobre mujer ya se había ahogado. Han comentado de qué marca era el coche, un descapotable azul de importación. Parece ser que un testigo la ha visto circular casi a 150 kilómetros por hora. Ha frenado para esquivar algo en el carril exterior, ha chocado contra la mediana de hormigón y luego ha perdido el control. Los polis seguían buscando el cadáver cuando me he marchado. Levantó la copa. Bueno, brindo por ella, quien quiera que fuese, pobrecilla. Dios la tenga en su gloria. Se persignó con la mano en la que sostenía el pitillo, lo que dio una pincelada
casi infernal a su catolicismo. Sí, a su salud. Con los ojos y la garganta anegados en lágrimas y emoción, lancé un suspiro y me senté de golpe en el brazo del sofá donde menos de 10 horas antes había estado sentado junto a Sara. Su pintalabios seguía en la copa a medio acabar de Puligny, Monstrachet. Si la cogía y me la llevaba a los labios, sin duda notaría de nuevo su sabor. Así que eso fue exactamente lo que hice, entremezclando la densa huella rosa de su boca con el dorado vino tibio, y por un instante tuve de veras la misma sensación que si la hubiese besado otra vez. Nada de eso combinaba muy bien con el whisky que tenía en la mano, y a Cogan debió de parecerle que era un alcohólico sin remedio, pero me traía sin cuidado. Así pues, no había más que hacer. No hay nada como la muerte de alguien a quien quieres para que la propia existencia parezca un asunto de menor importancia. Ahora ya no esperaba nada del mundo, ni de este ni del otro, y entonces entendí a qué venía tanto estruendo. Era el sonido del juicio final. ¿La conocías, Gil? Parece encajar con una amiga mía que ha pasado la noche aquí. Dios nos asista. Sonreí al oírlo. Discutimos. Ella perdió los nervios y se marchó en el coche. Intenté impedírselo, pero me apuntó con un arma y tuve que dejar que se fuera. O la dejaba irse o me pegaba un puto tiro, creo yo. En ese momento me pareció que era lo más adecuado. Me refiero a dejarla ir, pero ahora no estoy tan seguro. Sonreí con amargura. Ojalá me hubiera pasado a mí en vez de a ella. Era tan inteligente y además pienso que el mundo la echará en falta. Me enjuagué la cara con el antebrazo. Es horrible, Gil. Horrible de veras, lo siento. Movió la cabeza con tristeza. Pero si no te importa que lo pregunte, ¿por qué te ha amenazado con un arma? Porque creía que me había vuelto loco, joder. Con semejante ruido cualquiera se volvía loco. Cogan lanzó una mirada furiosa al techo. Pero, ¿por qué pensaba eso de ti? Muy sencillo, porque le he dicho que creía en Dios. Eso no es motivo para disparar contra nadie, sobre todo aquí en Texas. Aunque, perdona que lo pregunte, Gil, pero tenía la impresión de que te habías vuelto ateo. Yo también, pero he cambiado de parecer, o más bien alguien ha cambiado de parecer por mí, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Me alegra mucho oírlo, Gil. Brindó a mi salud y tomó otro trago de whisky. Ojalá estuviera de acuerdo con usted, Emon, pero mucho me temo que no puedo. Bueno, mucho me temo. Eso desde luego es verdad. Sea como sea, estoy casi seguro de que estoy tan perdido como se puede llegar a estar con la cabeza todavía sobre los hombros. No te entiendo. No. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. ¿De acuerdo? De acuerdo, Gil. Si es eso lo que quieres. Veo que te has llevado un gran disgusto, pero tienes que curarte esos cortes y arañazos. De verdad. Levantó la vista hacia el techo al volverse más insistentes los golpes. Oye,
¿No puedes decirles a los fontaneros que paren un rato, solo mientras esté yo aquí? Esto es importante, Gil. No puedo oír ni mis propios pensamientos. De hecho, me parece que se trata justo de eso, de impedir que pensemos, o lo que es más importante, que piense yo. Si estamos hablando de tu alma, preferiría no tener que soportar todo este jaleo. Sí, yo también, pero me temo que no puedo hacer gran cosa por evitarlo. Vale, vale, tómatelo con calma. Hay muchas cosas que me gustaría poder hacer, como remontarme a mi estado previo de ignorancia. Toda esa gente que cree en Dios, Virgen Santa, me pregunto, ¿qué pensarían si supieran cómo es en realidad? Si Dios o uno de sus ángeles apareciera en Lakewood o en la catedral un domingo, si el segundo advenimiento ocurriera de verdad, joder, me encantaría ver la cara que se les quedaba. Cuando uno está en misa, da toda suerte de cosas por sentadas, que Dios es su Padre Celestial y que tiene el mundo entero en sus manos, y gilipolleces así. Todo es resplandeciente y maravilloso. Jesús te ama, solo que no es así, en absoluto. Le aseguro que es mucho más fácil adorar a ese Dios que al Dios que de verdad existe. Hace falta mucho más que unas jodidas plegarias para reconciliarse con Él. Gil, ¿de qué diablos hablas, hombre? Lo que dices no tiene sentido. Desde luego que no lo tiene. Lo que pasa es que no se da cuenta. De hecho, me alegra que esté aquí, Emon. Me alegra que haya venido, aunque sea un sacerdote un tanto turbio, ¿sabe? Bueno, darle el chivatazo a un pervertido que estaba a punto de ser detenido. Eso estuvo muy mal, Emon. Ya te lo he dicho. Creía que hacíamos lo correcto, claro. Bueno, eso me gustaría a mí hacer ahora. Lamento haber sacado a relucir eso otro. Le pido disculpas. Le ofrecí una amplia sonrisa. Mire, me hace mucha falta que me ayude, Enson. Necesito urgentemente asesoramiento espiritual. ¿Lo entiende? Bueno, entonces cuéntame cuál es el problema. Emon, ¿qué tengo que hacer para volver al seno de la Iglesia Católica Romana? Nunca la abandonaste, Gil. Una vez recibes el bautismo de la Iglesia Católica Romana, sigues siendo siempre católico. Lo único que puede impedirte seguir siendo católico es que te excomulguen. Y no creo que hayas hecho nada tan grave como para eso. No, por lo que a la Iglesia Católica respecta, una vez que eres católico, lo eres para siempre. Es una de las maravillas de ser católico. La Iglesia puede perdonar toda clase de desmanes. Eso parece, dije sin tapujos, solo porque te hayas considerado cristiano, evangélico o incluso ateo durante un tiempo, para la Iglesia Católica no supone ninguna diferencia en realidad. Entonces, ¿cómo hago las paces con Dios? Igual que siempre, por medio del sacramento de la penitencia. La Sagrada Escritura nos dice que el penitente debe cumplir 3 requisitos: la contrición, la confesión y un acto de penitencia a fin de enmendar sus pecados. Es así de sencillo, Gil. Este sacramento, que también se denomina sacramento de reconciliación, es la señal externa de una gracia interior y reconcilia al penitente con Dios.
Todopoderoso. Asintió con firmeza. Sí, no sería ninguna mala idea que recibieras ese sacramento. Tienes que recibir al Espíritu Santo como dice el Evangelio según San Juan. Oirá mi confesión, Emon, claro. Desearía reconciliarme con Dios, si es posible. No estoy seguro de lo que sea, pero me gustaría intentarlo. Cumplo su mandato, como siempre fue en el principio y en la Biblia. Más golpes asordinados procedentes de arriba. Kogan palideció un poco. De eso va todo este asunto. Ay, Dios, Gil, Keiko no tendrá algo que ver el demonio con lo de allá arriba, ¿verdad? En otras circunstancias quizá me hubiera reído, pero ahora su pregunta parecía venir al caso. En el mundo de Kogan era solo el demonio y no Dios quien provocaba terribles sufrimientos en esta vida. Decirle que el ángel de Dios iba a destruirme sin duda habría suscitado alguna ridícula argumentación teológica por su parte, pero explicarle que el diablo planeaba hacerlo era justo lo que hacía falta. Y en el fondo, ¿qué diferencia hay? Joder. Sí, respondí en bosqueda. Sí, eso me temo. Kogan se persignó apresuradamente y apuró la copa. Mire, lo siento, Emon, pero un mal inmenso se ha cernido sobre mí y sobre esta casa. Santa María, Madre de Dios, exclamó, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me lo puede explicar? Me llevaría demasiado rato. De todos modos, no se creería la mayor parte, pero por eso se ha ido con tanta prisa mi amiga, la del coche deportivo, porque estaba aterrada de un demonio, Emon, el demonio que hay en esta casa. No estoy seguro de saber llevar a cabo un exorcismo, reconoció Kogan. No, no hace falta un exorcismo. Cogí a Kogan por los hombros enormes y los zarandeé. Lo que necesito es encontrar ese estado de gracia interior del que hablaba. Emon, necesito que oiga mi confesión y rápido. ¿De acuerdo? ¿Puede hacerlo, por favor? Encendió un cigarrillo con nerviosismo y miró inquieto al techo mientras se sucedían los golpes. ¿Es él, el diablo? No, no es el diablo, pero desde luego es uno de sus demonios. Azrael, me parece. Kogan se persignó de nuevo. Agarré al hombretón por las solapas de la chaqueta negra y tiré de él bruscamente hacia mí. ¿Quiere hacer el favor de dejar de persignarse y escucharme, pedazo de capullo irlandés de Boston? Necesito que me confiese. Le grité a la cara. ¿Va a confesarme? Sí, accedí. Sí, te voy a confesar. Pero me parece que aquí no, dije, en alguna otra parte. No hay inconveniente, respondió Kogan. Tengo las llaves de la antigua catedral. Podemos ir ahora mismo, si quieres. De hecho, insisto en que vayamos. Capítulo 29. Kogan estaba incluso más asustado que yo. Las manazas morenas le temblaban mientras buscaba un llavero lleno de llaves de seguridad, mientras buscaba en el llavero lleno la llave de seguridad de la cerradura de la puerta de la catedral, y el color habitual se había esfumado en buena medida de su rostro, ahora pálido. Además, su respiración era trabajosa, lo que siempre es mala señal en un hombre corpulento, como si en cualquier instante fuera a derrumbarse aferrándose el pecho. Para entonces yo estaba un tanto sorprendido.
de no haber sufrido un infarto. Me sentía como si tuviera el pecho debajo de un bloc de hormigón y la cabeza me dolía horrores. Introduciendo torpemente la llave en la cerradura, dijo: ¿En qué demonios estabas pensando, Gil, para jugar con algo semejante? No pensaba en nada, contesté distraído. Vale, sencillamente ocurrió. En realidad, apenas estaba haciendo caso a sus reproches, y no solo porque anduviera equivocados. Tenía casi toda mi atención centrada en la ventana vacía de un edificio abandonado en la acera de enfrente, desde donde nos observaba el ser desnudo que me atormentaba. Aunque estaba por lo menos a 10 o 12 metros, no lo había visto en ningún momento con tanta claridad, si es que era él, porque la criatura que observaba mis esfuerzos desesperados y posiblemente fútiles de eludir ser destruido por sus nudosas garras tenían un desagradable aire asexuado. Cumplo su mandato, como siempre fue, en el principio y en la Biblia. Estaba agazapado, como una especie de simio enorme, con la parte superior del cuerpo hirsuto, desproporcionadamente grande y musculoso. La piel que le cubría presentaba un curioso aspecto incandescente, como si reluciera por efecto de un fuego interno, y tenía la superficie sembrada de extrañas manchas similares a esernas que parecían ser ceniza, como si el calor de su propio cuerpo lo hubiera abrazado en busca de aire. Sus pies y sus manos eran enormes, pero de aspecto bastante humano, aunque por lo visto carecía de órganos sexuales. Antes me había parecido que tenía cara de lobo, pero no era así, según reveló el sol al asomarse detrás de uno de los dos campanarios blancos idénticos para iluminar sus rasgos con claridad. Era un rostro primigenio, como el de alguna especie de ancestro del hombre, de una era prelapsaria, cuando el ser humano seguramente comía crudo lo que había matado con sus propias manos. La mandíbula prognata estaba llena de grandes dientes y la lengua babeante era enorme para su boca abierta, pero desde luego parecía ser un demonio, impresión que me corroboraron con firmeza no solo los rasgos repugnantes, inquietos y proteicos de la criatura, sino también una profunda intuición. La puerta de la catedral estaba ahora abierta, y Cogan aguardaba paciente a que entrara, pero entonces se fijó en mi expresión y desvió la mirada siguiendo la mía. Lo hizo a tiempo de ver algo, aunque no supo decir qué exactamente, lo que para el caso fue casi mejor. ¿Qué era eso?, preguntó. Juro que he visto algo en esa ventana de ahí, pero ya no está. Da igual. Entré en la catedral y Cohan cerró la puerta de golpe a nuestras espaldas, echó la llave y luego el pestillo, como si con eso fuera a salvarnos a ambos de lo que había fuera. No necesita saberlo. Por un momento me preguntó si el accidente de tráfico de Sara habría sido de verdad un accidente, si no le habría hecho perder el control del Bentley, algo aparte de la velocidad o un descuido al volante. Si quizá el demonio de ahí fuera no habría escogido ese momento en concreto para materializarse en el asiento del copiloto, lo que hubiera hecho estrellarse a cualquiera. Era una idea horrible, y procuré apurarla de mi mente en aras de la autopreservación. No me disculpo por ello.
los pensamientos que había tenido antes sobre que ya no quería vivir se habían esfumado, al menos por el momento. No hay nada como la luz del sol y un nuevo día para que una persona quiera aferrarse a la vida, incluso en Galveston. Igual, si me confesaba, alcanzaría un estado de gracia interior y me reconciliaría con mi Creador. Pues, ¿acaso no me lo había prometido mi tío Bill el loco? ¿No me otorgaría la confesión esa segunda oportunidad que había mencionado? Ahora parecía no tener ningún otro camino ante mí. Parecía adecuado que mi confesión fuera a ser oída en la vieja catedral cutre y medio en ruinas de Galveston, desde que sufriera considerables daños por efecto del agua durante el huracán Ike. La catedral basílica de Santa María había estado cerrada por reformas, y todo parecía iniciar que seguiría así. Dentro del edificio todo era caos y derrumbamiento, y en ese sentido ofrecía una imagen adecuada del estado en que se encontraba mi propia fe religiosa abandonada. Los suelos de madera originales habían desaparecido y habían retirado muchos de los bancos. La sacristía estaba en ruinas. Las vidrieras hacían una gruesa capa de moho y la mayor parte de las estatuas, incluida una hermosa Piedad, habían quedado gravemente deterioradas por el agua. Era más parecido a haber entrado en el mausoleo de algún rey godo olvidado mucho tiempo atrás que en una iglesia que apenas en el 2008 había sido el prestigioso centro de una próspera comunidad católica. En cuanto traspusimos la puerta, nos sentimos como intrusos, con el eco de nuestros pasos resonando por los techos de madera, igual que un par de cazadores de fantasmas. Quizás eso no dista mucho de la verdad. Había algo paranormal ahí fuera en la calle, solo que me estaba dando caza a mí. De los confesionarios originales, solo uno estaba en condiciones de ser ocupado, aunque las cortinas raídas de satén verdes estaban colocadas encima como toallas de playa, en vez de colgar de los rieles como era debido. Cogan señaló el confesionario y entramos, cada cual por una puerta. Me sentí en una repisa cubierta de polvo y me persigné varias veces con verdadero afán. Era la primera vez que lo hacía en mucho tiempo. Titubeé, intentando recordar la fórmula adecuada que debía utilizar ahí. Perdóname, Padre, porque he pecado. Mi última confesión fue hace por lo menos 10 años. Cogan fue directo al grano y leyó un pasaje de la Biblia. Entrando de nuevo, después de algunos días en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa y se congregaron tantos que ni aun junto a la puerta cabían, y él les hablaba. Vinieron trayéndole un paralítico que llevaban entre 4. No pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron el terrado por donde él estaba, y hecha una abertura, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados ahí algunos escribas que pensaban entre sí: ¿cómo habla así este?
blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego, conociéndolo Jesús por su Espíritu, que así discurrían en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, yo te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y, tomando luego la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se maravillaron y glorificaron a Dios diciendo: jamás hemos visto tal cosa. Reflexioné un momento, procurando recordar todos mis pecados. Después de 10 años, tenía muchos que considerar, y sin seguir ningún orden concreto, abordé el alegato como si fuera un fiscal. Padre, dije, me acuso de los siguientes pecados. He renegado de mi fe. He depositado mi confianza en remedios de Dios. He perdido la esperanza de la misericordia divina. He tomado el nombre del Señor en vano. He blasfemado. He roto mi promesa de ser un buen católico. Me he respetado, no he respetado los domingos y he faltado a misa. He olvidado rezar. He abusado del alcohol. He apoyado la idea del aborto y el suicidio. He sido impaciente, irascible, envidioso, vengativo y perezoso. No he perdonado al prójimo. He sido incasto de palabra y pensamiento. He tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. He mirado imágenes impuras. He hablado mal de otros. No siempre he dicho la verdad. No he sido fiel a la vida sacramental. No he contribuido al sustento de la Santa Madre Iglesia. No he hecho penitencia guardando abstinencia y ayuno en los días obligados. Me he resistido a que Dios hiciera su voluntad en mí. Me interrumpí un momento y luego añadí: pero, Padre, me arrepiento de todo eso y de todos los pecados de mi vida pasada. Quiero que reces 3 Padres Nuestros, respondió Kogan, imponiéndome la penitencia, y 3 Ave Marías. Y mientras lo haces, quiero que pienses en la profunda gravedad de tus pecados y en la misericordia de Dios. Pésame, Dios mío, dije, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque, pecando, ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes quería haber muerto que haberte ofendido, y me propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén. Entonces Kogan pronunció la fórmula de la absolución: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, concédele por el ministro de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Da gracias al Señor porque es bueno, continuó Kogan, porque es eterna su misericordia, añadí. Salí del confesionario y me di cuenta de que me temblaban las piernas. Un poco mareado, me senté en uno de los pocos bancos de madera que quedaban para empezar a rezar mi penitencia.
Cogan me dejó a solas para que lo hiciera. Le oí salir a dar una vuelta por la catedral. Quizás él también rezó, tal vez rezó por mí, pero a juzgar por el olor en alguna parte es más probable que estuviera fumando un pitillo. Las plegarias esperaba que me dieran resultado, y al recordar que unos meses antes había ido a la concatedral del Sagrado Corazón en Houston para pedir a Dios que me ayudara a volver a creer en Él, pensé que igual siempre había creído. ¿Acaso no había sido atendida aquella plegaria que recé? Porque ¿acaso no creía ahora en Dios más que nunca? En verdad, cuando Dios quiere que sufras, atiende tus plegarias. Después de decir mis Padres Nuestros y mis Ave Marías, fui en busca de Cogan. Estaba sentado en la sacristía en ruinas, entre los cajones alabeados y rotos de los hermosos armarios de madera, donde antes se guardaban estolas, paños de altar y otros objetos para la Eucaristía. En esa estancia fría y abandonada, era fácil imaginar que la Iglesia de Dios tuviera ninguna clase de futuro. ¿Todo bien?, preguntó en voz queda, a la vez que apagaba la colilla contra el suelo de madera. Asentí. Sí, dije, eso creo. Miré el reloj. El tiempo lo dirá. Pero cuando salimos de nuevo, el demonio había desaparecido. Capítulo 30. El café Magnolia Tree en San Jacinto Street estaba casi vacío, lo que me iba de maravilla. Era un lugar fresco y casi en penumbras también, lo que me iba mejor todavía. Eran las 3 de la tarde. Una voz de mujer con regusto a sacarina resonaba en la televisión de pantalla panorámica. Yo estaba sentado a mi mesa habitual en el rincón, con la mirada fría fija en el café. De vez en cuando levantaba la vista hacia la cara grande y sonriente que me contemplaba en alta definición desde la pared al lado de los servicios. La propietaria de esa cara era una mujer rubia y preciosa. Llevaba un vestido de flores y tenía en la mano una Biblia encuadernada, en cuero, de tamaño de una guía de teléfonos. Dios te está mirando, decía el rótulo de la parte inferior de la pantalla. Una camarera gorda con una magnolia de papel detrás de la oreja se acercó y me llenó la taza de café hirviendo. Sabía a corcho quemado y olía aún peor, razón por lo que la gente que iba a Magnolia Tree parecía preferirlo. Escuchaba la televisión, pero en realidad no la veía. Era la función del Mesías de la pastora Penny Black, que parecía estar hablándome directamente a mí, y como es natural, las nuevas que traía eran fantásticas. Dios es, en su gracia,
y misericordia infinita, había decidido que me encontrara ahí para ver su programa. Y aunque me había portado como al hijo pródigo, había sido elegido por Dios, y perdonado por Él, que había guiado mis pasos, me había dado una oportunidad y el Espíritu del Señor me llevaba hacia Él. Lo único que tenía que hacer era decir, en el nombre de Jesucristo, y tendría acceso libre a Dios. Eso estaba bien. Acceso libre a Dios. Sonaba estupendamente. Algo así como wifi gratuito. Naturalmente, debería haber notado llamear en mi interior una cálida sensación de bienestar con solo pensarlo, pero no lo notaba, ni por asomo. La pastora Penny hacía parecer a Dios el tipo más simpático del mundo, un anciano amable y excéntrico, con barba poblada y una generosidad de espíritu casi desconocida entre la humanidad, solo que yo sabía que no era así. Al verme hacer ascos al mensaje de la pastora Penny, la camarera quizá hubiera deducido de mi actitud desdeñosa que no creía en Dios, pero sí creía plenamente, solo que para mí creer en Dios ya no era una cuestión de fe ciega, como la de la pastora Penny, sino de revelación y conocimiento. No se basaba sobre la gracia de Dios, sino sobre el miedo. Me daba mucho miedo, igual que me hubiera dado miedo un hombre con un arma cargada, un perro peligroso, un oso pardo desesperado o una voz sepulcral que emanara teatralmente del interior de una pintoresca zarza ardiente. El miedo era la clave de todo mi sistema de creencias. Alguien como la pastora Penny te diría que confíes en el Señor, pero yo te garantizo que es mucho mejor confiar en tu miedo que en el Señor. Así, seguro que no te equivocas. Si dudas de lo que digo, echa un buen vistazo al Antiguo Testamento. Alguna vez, Noé, Abraham y Moisés hacen lo que se les dice, por irracional que sea, no porque quieran hacerlo, sino porque están aterrados. Abraham sigue adelante con toda la farsa porque tiene miedo de las consecuencias si no lo hace. Conociendo a Dios como lo conocía, tuvo que suponer que podía correr mucha peor suerte que la de que le cortaran el gaznate. Así de sencillo. A mí me pasa lo mismo. Salvando las distancias, soy como Abraham. Hago lo que hago por miedo y nada más. El miedo al Señor es la única razón por la que sigo vivo. Como siempre, la idea de Dios y su poder caprichoso y tiránico me hizo sentir un poco flojo por dentro y el estómago me dio un vuelco. Tomé unos sorbos de café caliente que estaba más amargo que la hiel, pero al menos me ayudó a ahuyentar cualquier noción de amor y compasión. Tenía sabor a mierda. Toda mi vida tenía sabor a mierda. Y ahora que me había reconciliado con mi Creador, seguramente siempre sería así. Dios lo querría así, y yo lo respetaba por miedo. El miedo al Señor era lo que ahora iba a guiarme durante el resto de mi vida. Pero eso estaba bien. Con el miedo uno sabe a qué atenerse.
Me levanté y cogí un ejemplar del Houston Chronicle del expositor al lado del mostrador. Era parte de mi ritual vespertino. Tomaría varios cafés, leería el periódico y luego iría a la concatedral del Sagrado Corazón, a un par de manzanas de ahí. Acostumbraba a leer más que nada las secciones de deportes y televisión. Esa ocasión en concreto, en cambio, el titular de la primera página me llamó la atención. Ciertamente, así verdad, hizo algo más que llamarme la atención. Hizo que me diera un vuelco el corazón, como si el ángel de la muerte volviera a estar apostado delante de la puerta de mi casa. No era una de esas buenas nuevas de mierda que pregonaba la pastora Penny. Era un artículo de verdad que tenía interés en leer. El asesino en serie de Houston mata al pastor de Clear Lake, rezaba el título. Había una fotografía grande en color de Van der Velden, un hombre de lo más guapo y fotogénico. Portaba una Biblia en la mano y vestía un traje elegante. Harlan Caulfield aparecía en una fotografía monocroma más pequeña en la parte inferior de la página, fumando uno de sus estúpidos cigarrillos electrónicos. Empecé a leer, aunque ya había visto la información en la tele, en las noticias de la víspera por la noche. El doctor Nelson Van der Velden, evangelista tejano, ha sido abatido en las instalaciones del exclusivo Club Houstonian. El suceso ocurrió ayer poco después de las 8 de la mañana, hora local, cuando el predicador de 37 años se disponía a jugar al tenis como hacía a diario con un miembro de su controvertida Iglesia Israel, de los hombres blancos y las mujeres buenas, ubicada en Clear Lake, cerca de Galveston. Los testigos describieron cómo Nancy Mearson, de 25 años, salió corriendo y gritando al área de recepción del Club Houstonian y les dijo a los estupefactos empleados que el doctor Van der Velden había recibido varios disparos. Bill Leguero, de 41 años, encargado del club de tenis, declaró que cuando fue a investigar lo que decía haber visto, la señorita Mearson, se encontró el cadáver del doctor Van der Velden hundido en una silla en una pista exterior y cubierto de sangre. Al parecer, el doctor Van der Velden había sido alcanzado por 3 disparos en la nuca, aunque nadie del club informó de haber oído detonaciones de arma de fuego. Se dictaminó de inmediato que el doctor Van der Velden había fallecido. La policía encontró una pistola Walter automática del calibre 22 en un cubo de toallas usadas en el vestuario de caballeros. Cientos de personas se reunieron delante de la iglesia de estilo Art Deco de Van der Velden en Clear Lake para llorar la muerte del pastor, y también en su casa de 10 millones en River Oaks. El padre de Van der Velden, el doctor Robert Van der Velden, de quien se había distanciado y que hasta hace poco dirigía la iglesia de la pirámide
de la oración del poder en Dallas rindió homenaje a su hijo. El Señor ha llamado a mi querido hijo, comentó. No siempre fuimos del mismo parecer, pero era un hombre de Dios, a carta cabal. Ahora mismo sé que está en el cielo con Jesucristo. La pirámide de la oración del poder cerró el año pasado y se declaró en quiebra con deudas por valor de más de 20 millones de dólares. Entre tanto, la policía ha acordonado la pista de tenis con manchas de sangre y el vestuario de caballeros del club Houstonian, donde la cuota de socio es de $10,000 al año, mientras buscan más pruebas. Llegan homenajes a raudales por parte de numerosos miembros destacados de la comunidad, entre ellos el gobernador de Texas, que describió a Nelson Van der Velden como un ciudadano de renombre y un gran benefactor. Es una tragedia, dijo el gobernador, que un hombre de semejante talla moral, un pilar de la comunidad de Houston, nos haya sido arrebatado tan cruelmente. El alcalde de Houston, John Ortiz, elogió el trabajo del doctor Van der Velden como sacerdote y filántropo. Solo han pasado 4 semanas desde que Van der Velden donó $1 millón al Hospital Infantil de Texas en Houston. Los médicos del hospital de Fanning Street hablaron efusivamente del difunto pastor, entre ellos el profesor de pediatría del hospital, el doctor Gary Chull, quien dijo que la figura religiosa era un gran cristiano que poseía en práctica lo que predicaba, que ponía en práctica lo que predicaba. Anoche cobraron fundamento las especulaciones de que el doctor Van der Velden era la víctima más reciente de un asesino en serie que ha acabado con la vida de 6 personas en el área de Houston, Galveston, en menos de un año. Las víctimas del asesino reincidente, apodado San Pedro, tenían en común su gran trabajo caritativo y su entrega al bien, estar ajeno, así como las circunstancias de su muerte. Todos ellos recibieron disparos a quemarropa de una pistola de calibre 22. Los expertos en balística del FBI están analizando el arma hallada en el club Houstonian para determinar si la pistola usada para asesinar al doctor Van der Velden también se utilizó para matar a alguna de las otras víctimas. Harlan Caulfield, agente especial adjunto del FBI a cargo del Departamento Especial que investiga los asesinatos, expresó el pesar del FBI por la muerte del doctor Van der Velden. También declaró al periodista de Chronicle que los ciudadanos de Houston no tienen nada que temer de San Pedro, porque está plenamente convencido de que el FBI no tardará en detener al asesino. Sea como fuera, hay quien se muestra crítico con la incapacidad del FBI para detener al asesino, en particular el escritor y locutor de radio Gene Haugen Olsen, quien ha instado al senador del estado de Texas, Brian Himas, a reunirse con el
Ministerio de Justicia y ver qué puede hacerse para emprender una nueva investigación. Hasta la fecha no hay nuevas pistas, no se ha interrogado a ningún sospechoso y en el editorial de hoy, el Houston Chronicle apoya la propuesta del señor Olsen de que se tomen nuevas iniciativas en una investigación que, a juicio de este periódico, parece no ir a ninguna parte. A decir verdad, nunca pensaba en el FBI, sobre todo desde que lo había dejado. Y para ser sincero, no echaba de menos el trabajo, no tanto como me echaban a mí de menos haciéndolo. Gisela me había pedido varias veces que reconsiderase mi dimisión y le había respondido en numerosas ocasiones que esta era irreversible. El agente especial al mando en Houston, Chuck Burrell, también me había pedido que lo reconsiderase. Lo mandé a tomar por el culo. Dijo que quería saber quién iba a proteger a los ciudadanos de Houston del terrorismo nacional. Le contesté que no era asunto mío y le dije que se fuera a tomar por el culo otra vez. La central de Washington, D.C. me había llamado a sí mismo para ofrecerme un puesto de instructor en cuántico. También le dije que se fuera a tomar por el culo. Algo haya muerto en mí cuando Gisela me obligó a tomarme la baja. Había perdido la sensación de que el FBI me era tan leal como siempre lo había sido yo. Podría decirse incluso que perdí la fe en el FBI, tal como una vez la perdí en Dios. Quizá no echara de menos el FBI, pero desde luego echaba en falta a los que trabajaban ahí, especialmente a Elena Mónaco. Echaba de falta llevar la placa durante unos días. Me sentí desnudo, sin el escudo dorado y el arma que lo acompañaba. Echaba de menos el dinero, claro, aunque no es que cobrara mucho. Desde que dejé el FBI, me las había apañado para mantener el TOC bajo control. Ya no me ponía a hacer solitarios con sobrecitos de azúcar cada vez que estaba en un restaurante o una cafetería. Todo eso cesó cuando dejé de pensar en activistas por los derechos de los animales y cristianistas e islamistas y milicias de extrema derecha y lo que podría hacer contra la ciudad de Houston y por extensión contra mi familia. Hoy en día todos mis pensamientos se centran en mí y en Dios, claro. No nos olvidamos de Él y te aseguro de que yo no me voy a olvidar nunca más. Un par de veces Elena se pasó por el Magnolia para tomarse un café conmigo y charlamos. ¿Por qué vienes a este sitio?, preguntó. Es un tugurio. Está cerca de la catedral, dije. ¿Pasas mucho tiempo ahí? Bastante. Me siento en paz en la catedral. A mí también me gusta, sobre todo después de una jornada en la oficina. A veces me cabreo con los otros por las bromas sobre bolleras. Ahora tengo esposa, ¿lo sabías? Enhorabuena. Me alegra mucho por ti. ¿Cómo se llama? Tony. Nos casamos en Los Ángeles. Texas no reconoce aún el matrimonio gay.
la Iglesia Católica tampoco, pero yo, que tú, no haría mucho caso. No lo echas de menos. El FBI, el trabajo. Me encogí de hombros. Antes creía que hacíamos un buen trabajo. Ahora no creo que importe mucho en un sentido u otro. Si atrapamos a tal asesino o a cual terrorista, desde luego a Dios no le importa si atrapamos a los malos o no. Siempre hay otros dispuestos a ocupar su lugar. En realidad, no crees eso, ¿verdad? Hace 100 años la gente se preocupaba por los atentados anarquistas. Ahora nos preocupan los atentados de Al-Qaeda. Jack el Destripador asesinó a 5 prostitutas en el East End de Londres. Ahora tenemos a San Pedro asesinando a King Houston. No cambia gran cosa. Eso no es muy alentador. Se supone que los curas deben animar. ¿Qué te ha hecho pensar tal cosa? Dime, Gil, ¿de verdad crees en lo que estás haciendo? ¿O ir otra vez a misa no es más que tu manera de recuperar a Ruth y a Dani? Es un poco tarde para reconciliaciones, me parece. No, Ruth y yo hemos terminado, lo sé. Ya habéis visto a Ruth y a Dani para entonces en nuestro antiguo domicilio en Drasco Street. Fue una situación bastante amistosa. Había pasado toda la tarde con ellos después de llevar a Dani a un partido de béisbol. Mientras estaba ahí, Ruth se disculpó por haberme tratado tan mal, lo que me cogió por sorpresa. No me lo esperaba, pero yo también le tenía reservada unas cuantas sorpresas, entre ellas mi nueva vocación. No me porté como una buena cristiana, confesó. Yo tampoco, desde luego. Tú tenías excusa, Gil. En realidad, tú no eras cristiano, entonces eras ateo. Debe de haber sido muy difícil para ti vivir conmigo y mis asuntos tan impios. Es difícil conservar la fe incluso en las mejores circunstancias. Antes pensaba que era más fácil creer en Dios que no creer, pero ahora que estoy seguro de que existe, resulta que no creo en Él en absoluto, al menos no de la manera en que cree la mayoría de la gente. No lo entiendo. Dices que sabes que existe, pero lo que quiero decir es, negué con la cabeza, olvídalo. Simplemente acepta mi palabra, Ruth. Para mí ya no es una cuestión de fe. Sé que Dios existe, ¿vale? Es lo único que necesitas oír de mis labios sobre el asunto. ¿De veras? No estás bromeando, ¿verdad? Negué con la cabeza. No bromeo. Hablo totalmente en serio. No me cabe duda de que sí. Convino. Vaya, hay que ver. Dios, eso sí que no me lo esperaba. Ruth sonrió levemente. ¿Y de dónde ha salido esa nueva creencia? Digamos que me pasó algo que me convenció de que estaba completamente equivocado, como Saúl en los Hechos de los Apóstoles. Fue mi momento en plan, camino de Damasco, Ruth, solo que no me quedé ciego de pronto. Todo lo contrario, de hecho. Ojalá estuviera yo tan segura, Gil, frunció el ceño. No tendrás dudas, ¿verdad? Dije. No las tendrás, no. No, tú.
precisamente. A veces creo que la auténtica razón de que te dejara fue solo que decías lo que tenías miedo de expresar yo, lo que tenía miedo de expresar yo. De hecho, ya no acudo a la iglesia mientras intento averiguar en qué creo de verdad. ¿A cuál? A la de Lakewood, la iglesia de Israel de los hombres buenos y las mujeres buenas. A las dos se encogió de hombros. Nelson Van der Velden era carismático, claro. Supongo que cuando murió empecé a cambiar de opinión sobre la iglesia en general. Sonrió. He estado pensando en nosotros. Igual tú y yo podríamos vernos más a menudo. ¿Eh? ¿Y qué hay de Hogan? Ruth movió la cabeza con un ademán impaciente. No era nada para mí. Un amigo. Eso es todo. Olvídate de Hogan. De acuerdo, de acuerdo. Igual me precipité contigo, Gil. ¿Sabes una cosa? Me parece que sufría una depresión clínica. Eso dicen los médicos. Ahora tomo Xanax y veo con mejores ojos muchas cosas. Suspiró. Supongo que lo que intento decir es que me gustaría dar otra oportunidad a nuestro matrimonio, aunque solo sea por el bien de Dan. Sonreí y le puse cariñosamente la mano en la mejilla. Me temo que es un poco tarde para eso, dije. ¿Estás saliendo con alguien? No, no hay nada en Ruth. No era del todo cierto, pero no quería mencionar su nombre en ese contexto. Su nombre rara vez debía mencionarse, muy rara vez, y desde luego no sin grandes precauciones. Eso tengo que agradecértelo a Nelson Van der Velden. No es que no os quiera a ti y a Dani. Entonces, ¿qué? No había manera de hacer que pareciera menos peculiar a oídos de Ruth de lo que le pareciera, aunque no creo que fuera menos peculiar que rechazar un trabajo con buen sueldo en un importante buffet de Nueva York para ingresar en el FBI por lo que ocurrió en el 2001. Lo que me ocurrió en Galveston ha sido tan traumático y conmovedor como el 11 de septiembre, tal vez más incluso. Es que he decidido hacerme sacerdote católico, Ruth. He ingresado en el Seminario Católico de Santa María. Pero, ¿por qué, Gil? ¿Por qué? En su momento no tenía ningún otro sitio a donde ir, aparte del seminario, Ruth, física y espiritualmente. Estaba en las últimas, aunque suene demasiado tópico, pero ahora que lo he pensado mejor, he decidido tomar los hábitos en cuanto pueda. Creo que es la decisión más acertada. De hecho, estoy convencido. Gil Martins, ¿qué sentido puede tener que te metas a cura? Bueno, no lo sé, sonreí. El tiempo lo dirá, pero creo que es un alivio para el obispo Kogan tener por lo menos un sacerdote que no sea pedófilo o gay. Ruth meneó la cabeza. Dios mío,
Eso sí que no me lo esperaba. No, yo tampoco, aunque creo que igual Dios sí. Le planeé, le palpé suavemente el brazo. Pensaba que te alegrarías por mí, Ruth, pero ya veo que la idea te desconcierta un poco. Bueno, si puedes, reza por mí. No creo que lo haga, negó con la cabeza. Perdona, no es que no te sé lo mejor, Gil, es que no estoy segura de que rezar sea muy efectivo. Ah, pues lo es, repuse con una facilidad sospechosa. Hazme caso, sé de lo que hablo. Ya recé por ti, dijo. Recé para que volvieras a creer en Dios. Bueno, entonces tus plegarias fueron atendidas. Se nos concede aquello por lo que rezamos. Y luego descubrimos que, después de todo, no lo queríamos. ¿Verdad que sí? Ahora que crees en Dios, resulta que yo ya no creo mucho en Él. Qué raro. No es cierto. No tiene sentido intentar entender a Dios, dije. Al Omnipotente no lo alcanzamos, grande en su poder y su juicio. Es mucha su justicia, no oprime a nadie. Por eso han de temer los hombres y no mirar él al que se cree sabio, y no mira él al que se cree sabio. Eso sencillamente significa que a Dios no le gustan los listillos. Job capítulo 37, versículo 23 y 24. ¿Crees que nuestra conversación van a ser así a partir de ahora? Ruth, nuestras conversaciones siempre fueron así. La única diferencia es que ahora soy yo quien cita la Sagrada Escritura, no tú. Cuando me marchaba, intentó besarme en la boca, pero en el último momento volvió la cara, de modo que sus labios solo me rozaron la mejilla. No fue deliberado por mi parte, más bien instintivo, en realidad, del mismo modo que uno esquiva algo que puede hacerle daño, como una avispa. Pero a ella le dolió, eso seguro, aunque no era mi intención. Al alejarme de mi antiguo hogar y montarme en el coche, Ruth tenía lágrimas en los ojos. Me pregunté si se debían a que ella todavía me amaba o si era porque lamentaba lo que me había hecho pasar. También es posible que sus lágrimas fueran por nuestro hijo y porque no lo vería crecer como suelen verlo la mayoría de los padres. Pero no me importaba. Había mentido al decirle que aún la quería. Eso solo era para que se sintiera mejor. Yo ya no sentía lo mismo por nada, ni por ella, ni tan solo por mi hijo, Dani, y desde luego tampoco por mí mismo. Por mí mismo, el que menos. Bueno, aquí concluimos la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente ya para el final. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.